Mi nieta me miró con desdén y soltó: «Este regalo parece tan barato». Sentí cómo cada sacrificio de mi vida se comprimía en ese instante, pero mi corazón de matriarca se mantuvo firme. Sin decir palabra, comencé a preparar un movimiento silencioso que cambiaría para siempre la historia de nuestra familia. Esto es solo el principio de un drama donde el honor familiar y las tradiciones se pondrán a prueba como nunca. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Recuerdo con claridad aquella mañana de invierno en Madrid, en que la casa olía a café y a cáscara de naranja. Planchaba el mantel blanco de las fiestas familiares, el de las flores azules bordadas por mi madre, cuando mi nieta cruzó la cocina con un bolso brillante. ¡Ni hola! Sacó una bufanda que yo le había tejido con restos de lana de un chal antiguo y la sostuvo con 2 dedos como si quemara. «Parece baratísima, abuela», dijo con una frialdad que me heló la espalda. Dejó caer la bufanda al suelo como si fuera una servilleta vieja y se pintó los labios frente al microondas, usando su brillo como espejo. No respondí. La recogí y la doblé con calma y la dejé junto al frutero como quien guarda un secreto. Mis manos no temblaron. Por dentro sí. Pensé en las noches que pasé contando puntos en la luz amarilla de la lámpara, en su cara de niña corriendo hacia mí por el retiro. Aquella mañana ni se dignó a mirarme. No veía una prenda, veía mi tiempo convertido en nada. Cuando se fue, abrí la ventana. El frío de embajadores trajo ruido de autobuses y olor a pan. Madrid seguía su rutina. Yo también, pero más callada. He sido durante años la mesa pesada del comedor, útil, resistente, siempre ahí. Nadie pregunta a la mesa si quiere estar. Se la empuja al rincón conveniente y basta. A mediodía llamó mi hijo Ricardo. Sonó amable y lejos, como quien organiza la vida de otros desde un despacho. Habló de la boda, de lo precioso que quedaría celebrarla en la casa de la sierra, la que yo mantuve con mis ahorros cuando murió su padre. Dio por hechas las flores, la música, los proveedores. Ni una pregunta. Ni un «¿te parece?» Escuché. Asentí en silencio, y al colgar me quedé mirando las llaves de esa casa colgadas de su clavo como un pequeño rosario. Por la tarde bajé al mercado de San Fernando a comprar naranjas. El frutero, que me guarda siempre las más perfumadas, me dijo: «Hoy están dulces». Sonreí, pagué, regresé. La bufanda seguía ahí plegada como testigo. La toqué y entendí que no era la lana lo que mi nieta había despreciado, sino el gesto. No rechazó un objeto, me borró a mí, que lo había hecho punto a punto. Encendí la radio. Un bolero antiguo llenó la cocina y pensé en mi marido, en cómo arreglaba las cosas con sus manos lentas. Me quedé de pie dejando que la canción terminara. Luego apagué. El día se había ido sin ruido, como se van los años cuando una está ocupada sosteniendo a los demás. Me senté en el balcón con una taza de caldo. En el tercero la vecina sacudía migas. En el cuarto un chico practicaba guitarra. La ciudad se encendía y yo pensé en la casa de la sierra, los azulejos del patio, el olor a romero, las fotos de bautizos y cumpleaños. Durante décadas pagué impuestos, arreglé goteras, cambié cerraduras. En su boca esa casa es de todos, en los papeles es mía. Cada euro salió de turnos dobles en la notaría y de limpiar apartamentos en agosto. Nadie lo cuenta cuando reparten sonrisas y exigencias. Entonces, vibró el móvil. Un mensaje de mi nuera. «Necesitamos las llaves el sábado para ver proveedores». Ni una pregunta, una orden envuelta en buenas maneras. Respondí: «Lo veo», y dejé el teléfono boca abajo. No estaba enfadada, estaba por primera vez en mucho tiempo atenta. Cuando aparece una grieta no se tapa con un cuadro. Se mira. Fui al dormitorio y saqué de la cómoda una caja de zapatos, donde guardo
papeles recibos del IBI, contratos de luz, el seguro copias de la escritura. Toqué cada documento como quien pasa cuentas con la vida. En el forro hay un pequeño bolsillo cosido por mí. Dentro guardo un anillo que fue de mi abuela, una piedra clara que casi no saco. La sostuve un instante contra la luz y la devolví a su escondite. No por miedo, sino por prudencia. Volví a la cocina. La bufanda seguía esperando dócil sin pedir nada. La acerqué a la nariz, olía a jabón y a casa limpia. Pensé en mi lugar en esta familia. Siempre he sido la que cocina, la que pone el mantel, la que compra los regalos cuando se les olvida. La palabra matriarca suena grande. En mi caso ha sido sobre todo paciencia y espalda. Esa noche no hice listas ni planes. Solo respiré. Oí a lo lejos una sirena, el murmullo de los bares bajando el rumor de la ciudad, entrando en descanso. Me serví un vaso de agua y antes de irme a la cama, metí la bufanda en un cajón. No como castigo, sino como promesa. A veces es necesario guardar lo que duele para que no se rompa más. Al cerrar el cajón me escuché a mí misma, clara, simple, en voz baja. A partir de mañana las cosas se pedirán con respeto. Dormí con la ventana entreabierta. El aire de enero se coló discreto y me recordó que la vida todavía entra si una la deja. Y aunque no lo supe entonces, con palabras en ese hilo de frío, reconocí el principio de una decisión. No nacía del orgullo ni de la venganza, sino de algo más humilde, la necesidad de no desaparecer en mi propia casa. El sol de la mañana se filtraba tímido por las persianas de mi piso en Madrid cuando abrí los ojos. La cafetera burbujeaba en la cocina, pero aquel aroma familiar no me calmó. El silencio de la casa era espeso, como si algo hubiera entrado sin permiso durante la noche. Cogí el móvil de la mesilla y vi una hilera interminable de mensajes. Virtudes me enviaba fotos, presupuestos, contratos. «Necesitamos tu firma para cerrar la reforma del Salón de Cádiz», decía uno. «El catering ya está confirmado». «Te encantará», afirmaba otro. Todo estaba decidido, firmado, sellado, sin que yo hubiera dicho sí. Sentí que mi vida se había convertido en una agenda ajena, donde yo era solo una nota al pie. Me levanté despacio, puse los pies en el suelo frío y me cubrí con una bata. Mientras caminaba hacia la cocina, los mensajes seguían entrando. Notificaciones del correo electrónico, llamadas perdidas. Virtudes escribía como si la casa fuese un salón de eventos, y yo la conserje. «No te preocupes, abuela, lo hacemos por tu bien», remataba en el último. Leí cada palabra sin responder, tragándome la incredulidad como un café demasiado amargo. Sobre la mesa estaba la carpeta de papeles que había revisado anoche, escrituras, recibos, facturas. La toqué para recordarme que aún existía algo mío, en medio de tanta invasión. Me serví café y abrí el correo electrónico en la tablet. La primera imagen era un montaje del salón de mi casa de Cádiz, transformado en un espacio para bodas con guirnaldas blancas, flores artificiales y un arco junto al ventanal que daba al mar. Otra mostraba las habitaciones pintadas de colores pastel, con letreros suite nupcial y zona chill out. Todo aquello en la casa donde guardaba las fotos de mi boda, las cartas de mi madre, la cuna de mis hijos. Sentí un golpe en el estómago como si el mar entero se me hubiera metido dentro. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a darles el espectáculo de mis lágrimas. La tableta vibró de nuevo. Era Trinidad la organizadora que Virtudes había contratado. Su tono en el mensaje de voz sonaba suave, casi maternal. «Soledad, tenemos que modernizar el espacio. Es un beneficio para todos. Imagínate qué recuerdo tan bonito para tus nietos. No te preocupes por los detalles. Nosotras lo manejamos». La escuché entera sin interrumpir. Cuando terminó la llamé.
Mi voz salió baja pero firme. Gracias por informarme, Trinidad. Me sorprende que todos estén decidiendo sobre mi casa sin mí. No firme nada, no autorice nada. Ella balbuceó una respuesta sobre contratos preliminares, meros trámites. Respondí con cortesía glacial. Entiendo, lo revisaremos cuando yo lo diga. Buen día. Y colgué. El reloj marcaba las 11. Afuera el tráfico de Madrid rugía como siempre, pero dentro de mí algo había cambiado. Abrí el cajón, saqué las llaves de Cádiz y las puse en la palma de la mano. Tintinearon pesadas como un corazón metálico. Guardé en mi bolso los documentos, mi libreta de notas y un bolígrafo. Miré la bufanda que mi nieta había despreciado todavía en el mismo sitio. La doblé de nuevo y la metí en el bolso también no como reliquia, sino como recordatorio. No dejé nota en la cocina. No respondí a los mensajes. Solo me puse un abrigo, cerré la puerta y bajé las escaleras. El aire de la calle me golpeó la cara con olor a pan caliente y humo de coches. Caminé hasta la estación de Atocha con paso lento, pero decidido. Mientras esperaba en la cola del billete, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi silencio no era sumisión, sino preparación. Con las llaves de Cádiz tintineando en mi mano, supe que no iba a permitir que me arrebataran más sin luchar. El olor a sal entró en mis pulmones antes de que bajara del coche. Era un amanecer frío y luminoso en Cádiz. La brisa de levante me golpeaba la cara con esa mezcla de mar y humedad que siempre me había dado paz. Pero esa mañana la paz estaba cubierta de plástico. Al abrir la puerta de mi casa costera, me encontré con lonas azules protegiendo los sofás, cajas abiertas de proveedores, herramientas y rollos de cable en medio del salón. El eco de mis pasos sonaba distinto, como si entrara en un lugar prestado. Sobre la encimera de la cocina un folleto de residencia con letras rojas, urgente. Al lado una agenda con citas de reformas subrayadas en fosforito. Me quedé quieta respirando el olor a pintura fresca y plástico caliente. Era como si la casa, mi refugio de años, estuviera hablando de un futuro que otros ya habían decidido para mí. Mientras caminaba por el pasillo, los recuerdos se mezclaban con los objetos cubiertos. Toqué una silla envuelta en film transparente y me vi a mí misma sirviendo comidas familiares. Allí, risas, brindis. Ahora parecía una pieza de museo a punto de ser trasladada. Me agaché para recoger el folleto de la residencia. Tenía mi nombre escrito a bolígrafo en la esquina. Una línea gruesa señalaba plaza disponible, inmediata. Sentí un pinchazo en el estómago más frío que el aire marino. No era solo la boda. Era mi vida entera lo que estaban organizando sin mí. Recordé la tarde anterior en Madrid. Milagros discreta como siempre había llamado a mi puerta al caer el sol. Traía una carpeta y un USB en la mano. No quería que lo vieras por terceros, me dijo en voz baja. Dentro de la carpeta había extractos bancarios, una segunda hipoteca a nombre de Trinidad, correos electrónicos entre ella y Virtudes, pactando gastos a cuenta de mamá, incluso intentos de acceso a mi banca online. Lo miré todo sin decir palabra, el café enfriándose en la mesa. Milagros bajó la vista. Sé que duele, pero necesitas verlo. Supe entonces que el plan era mucho más grande que un simple malentendido. Ahora en Cádiz, al ver las lonas y el folleto urgente, comprendí que nada de esto era casualidad. Abrí un portafirmas que estaba sobre la mesa del comedor. Presupuestos confirmados, carpa catering, flores, todo cerrado. Facturas con mi dirección, mi nombre en letras pequeñas al final de cada hoja. En medio del portafirmas, la copia del brochure de la residencia. Pensé en mis años de abogada, en cómo cada papel era una pista, un testigo. Saqué mi libreta y empecé a tomar notas, fechas, importes, proveedores, responsables. No llamé a nadie. No grité.
La rabia se estaba enfriando, convirtiéndose en método. Cada dato era una puntada en un tapiz de pruebas que yo misma iba a tejer. Revisé el móvil. Varias llamadas perdidas de Trinidad, mensajes de virtudes, con su tono dulzón. Por tu bien, Soledad, todo será más fácil así. No respondí. En su lugar busqué en mi agenda el contacto de Amparo Villalonga, notaria en la zona. Pedí una cita para la mañana siguiente. Su asistente me dio la primera hora disponible. Colgué y guardé el folleto urgente y el USB de Milagros en mi bolso junto con mis notas. Miré alrededor mi casa cubierta de plásticos, mi pasado embalado. Esta vez mi silencio no era rendición, era posición. Colgué con la notaria a la primera hora disponible, y por primera vez en meses sentí que mis manos volvían a ser mías. El despacho de Amparo Villalonga estaba en una calle estrecha que desembocaba en el puerto. Olía a madera encerada y a mar, una mezcla que me recordó a las casas antiguas de mi infancia. Las persianas estaban medio bajadas para proteger del sol de primavera, pero la luz entraba en ráfagas y dibujaba franjas doradas en el parquet. Amparo me recibió sin aspavientos. Llevaba un traje beige y un gesto sereno. Yo le expliqué la situación con frases cortas, ordenadas, como si estuviera redactando un escrito judicial. Ella sentía, tomaba notas, y de vez en cuando levantaba la vista con una pregunta precisa. Cuando me puso delante el contrato de arras para vender la casa de Cádiz, mis manos no temblaron. Firmé en secreto, sin espectáculo, sintiendo el peso de cada letra. Era mi forma de recuperar control antes de que ellos avanzaran un paso más. Yo ya había movido la pieza. El bolígrafo raspó el papel con un sonido seco que me sonó a cierre y apertura a la vez. Al salir del despacho, la luz del puerto era más fuerte. Me detuve un momento en la escalinata de piedra. El móvil vibraba sin parar. Llamadas de Trinidad, mensajes de virtudes, con tonos cambiantes, primero dulces, luego apremiantes. «Por favor, respóndenos, ¿es importante?», decía uno. «Necesitamos tu firma para los permisos, otro». No contesté a ninguno. Abrí la aplicación de notas y empecé a transcribir cada palabra de los mensajes con hora y minuto. Aprendí hace tiempo que guardar silencio puede ser una forma de hablar. Cada notificación que ignoraba era en sí misma un aviso. Sentí cómo mi respiración se volvía más profunda, el aire salino, entrando y saliendo sin prisa, dándome espacio para pensar. Al llegar a mi piso temporal en Cádiz, el buzón electrónico me sorprendió con un correo de virtudes. Asunto: cena familiar para aclarar todo. El tono era amable, pero entre las líneas se leía un ultimátum. «Queremos hablar contigo todos juntos, es por tu bien». Lo llamaban cena de intervención. Sonreí sin humor. Sabía que esa mesa estaría llena de sonrisas tensas y cuchillos escondidos. Fui al escritorio y empecé a preparar mis documentos y pruebas. Ordené los extractos, el USB de Milagros, el folleto de la residencia urgente, todo en carpetas con pestañas. Cada hoja era un ladrillo en la muralla que estaba levantando en silencio. Al caer la tarde marqué el número de Trinidad. Respondió al segundo tono su voz cargada de falsa preocupación. «Soledad, necesitamos que entiendas». No la dejé seguir. Con voz tranquila, casi suave, le dije: «No todo es como crees». Hubo un silencio breve al otro lado. Yo colgué sin esperar respuesta. Fue mi primer aviso silencioso, una chispa de orgullo en medio del mar de manipulaciones. Me quedé mirando por la ventana el reflejo del puerto iluminado. Por primera vez sentí que el silencio podía sonar más fuerte que cualquier amenaza. Colgué sin esperar respuesta. Por primera vez el silencio sonó más fuerte que cualquier amenaza. El restaurante privado de Madrid tenía un aire solemne que no pretendía disimular. Era un salón pequeño con paneles de madera oscura
y lámparas bajas que proyectaban un brillo cálido sobre la mesa larga. Los manteles blancos estaban impecables y las copas alineadas formaban un pequeño ejército de cristal. Las sillas estaban dispuestas como en un tribunal yo al fondo frente a todos. Virtudes y Trinidad habían preparado la escena con cuidado. Querían que pareciera una comida familiar, pero se respiraba juicio. Yo llegué puntual con mi bolso pesado en el regazo. Dentro los papeles que ya conocían mi decisión, esperaban su momento. No me tembló la mano al sentarme, aunque la tensión se podía cortar. Virtudes fue la primera en hablar. Su voz dulce iba enhebrando palabras como beneficio común y modernización, frases que sonaban a consejo pero olían a ultimátum. Trinidad asentía y añadía comentarios sobre la boda, sobre lo bonito que quedaría el salón de Cádiz, decorado para todos. Me ofrecieron una copa de vino. La dejé sobre el plato sin tocarla. Contesté con monosílabos, bajando los ojos a la servilleta para que no vieran mi rabia contenida. Recordé mis años de abogada, cómo a veces el silencio era la mejor defensa antes de presentar una prueba. Cada frase de ellos era un ladrillo en la pared que estaban construyendo para encerrarme. Yo esperaba el momento de derribarla. En mitad del discurso de virtudes, saqué despacio las llaves de Cádiz y el contrato de arras. El tintineo metálico cortó su frase como un cuchillo. Con voz clara, sin subir el tono, dije: «La casa ya está vendida. Nadie podrá usarla para la boda». El silencio cayó sobre la mesa como un telón. Virtudes se quedó con la boca abierta. Trinidad soltó el tenedor. Encarnación, que había llegado con su aire de invitada inocente, miró a los lados buscando un guión que ya no existía. Fue mi mic drop, mi golpe sin gritar. Yo sentí una liberación lenta, como si el aire frío de la calle se hubiera metido en el salón. Trinidad fue la primera en reaccionar. Su compostura se rompió en un instante. La voz subió un tono más allá de lo elegante. Virtudes intentó controlar el daño poniéndole la mano en el brazo, murmurando excusas. Encarnación, en shock, apenas podía articular palabra. Yo seguí sentada respirando hondo. No me levanté ni lancé reproches. Simplemente dejé las llaves sobre la mesa despacio para que el sonido quedara grabado en su memoria. En mi interior, calma orgullosa y un vértigo leve, sabía que con ese gesto el castillo de apariencias se resquebrajaba y que las consecuencias serían imprevisibles. Pero también sabía que era mi única forma de recuperar mi lugar. Mientras dejaba las llaves sobre la mesa, vi en sus rostros que por fin comprendían que no iba a volver atrás. Salí del restaurante aquella noche con el frío de Madrid, clavándose en mis mejillas como un recuerdo vivo. Caminé despacio por la calle desierta, oyendo apenas el murmullo lejano de los taxis en Gran Vía. En mi bolso sentía el peso del contrato y de las llaves que ya no eran promesas sino frontera. No había gritos en mi garganta ni lágrimas en mis ojos, solo un pulso tranquilo más firme de lo que esperaba. Cada paso que daba era una frase escrita en silencio, cada respiración, una decisión ya tomada. El aire olía a humo y a pan recién hecho de alguna panadería nocturna. Yo respiraba hondo, dejando que el olor me anclara al presente, mientras repasaba mentalmente las caras de virtudes, de Trinidad, de Encarnación, congeladas cuando anuncié la venta. No me sentía culpable. Me sentía libre. Al llegar a mi piso en Madrid, encendí la luz sin quitarme aún el abrigo. Saqué del bolso los documentos y los extendí sobre la mesa del comedor, ordenando con la precisión de mis años de abogada retirada. No había prisa, solo método. Preparé una taza de manzanilla y me senté frente a los papeles. La cena de intervención había terminado, pero el juego apenas empezaba, y yo ya no iba a moverme al ritmo de otros. Mi móvil vibraba sin parar en la mesilla. Mensajes sin leer, llamadas perdidas.
Lo dejé ahí como si no fuera mío. La noche se alargó en un silencio denso. Por primera vez ese silencio me pertenecía. A la mañana siguiente, cuando el primer rayo de sol se filtró entre las cortinas, vi en la pantalla un nombre inesperado: Encarnación. Un mensaje corto. Necesito verte sola. Es importante. Mi primera reacción fue sospecha. La segunda, una chispa de esperanza. La cité en un café discreto cerca de Atocha, camino de mi tren a Cádiz. Ella llegó con un abrigo claro y el rostro cansado. No pidió café. Sacó de su bolso una pequeña muñeca antigua, la misma que yo había guardado en una vitrina familiar. Sus dedos temblaban cuando me la entregó. Dentro, escondido entre la costura del vestido, había un diamante diminuto que yo no había visto en años. Lo encontré ayer al recoger mis cosas, susurró. No sabía que estaba aquí. Me miró con una mezcla de vergüenza y súplica. No estoy de acuerdo con todo lo que han hecho mamá y Virtudes, confesó. No pensé que llegarían tan lejos. Sus palabras eran la primera grieta en la muralla que me habían levantado alrededor. No prometí nada ni la consolé. Asentí despacio, guardé el diamante en mi bolso y le di las gracias por decírmelo. Encarnación, le dije con voz baja pero firme. Lo que pase a partir de ahora depende también de ti. Ella bajó la mirada. El tren a Cádiz ya anunciaba su salida y yo tenía claro que no debía llegar tarde. Subí al tren con una maleta pequeña y una carpeta gruesa de documentos. El viaje hacia el sur me devolvió el olor del mar antes de verlo. Durante las horas de trayecto repasé las cuentas, los contratos, los movimientos bancarios que Milagros me había ayudado a ordenar en secreto. Recordé sus ojos brillantes cuando le hablé de su propio futuro, de su estudio fotográfico, que podría abrir si yo la apoyaba. La idea me dio calor en el pecho. No todo en mi vida era defensa, también podía sembrar. Al llegar a Cádiz, no fui a la casa de siempre. Me dirigí a un pequeño apartamento que había alquilado hacía una semana, modesto y luminoso, con vistas a una plaza donde los niños jugaban al balón. Abrí la puerta y entró una ráfaga de aire salado. Era el primer espacio en años que sentía verdaderamente mío. Dejé la maleta en el suelo y caminé descalza por el salón vacío, sintiendo el frío de las baldosas. Saqué del bolso un sobre con el primer cheque para Milagros y lo puse sobre la mesa. Esa tarde la recibí allí mismo. Milagros entró con su carpeta de fotos nerviosa. Le entregué el cheque sin ceremonia. «Es para ti», le dije, «para que abras tu estudio antes de que ellos te lo impidan». Ella me abrazó con una mezcla de gratitud y decisión. En ese momento comprendí que no estaba sola. Mi silencio había germinado en acción y en alianzas. Le expliqué lo que había pasado, lo que pensaba hacer, y ella me escuchó sin interrumpir, tomando notas como una cómplice. Cuando la puerta se cerró tras su salida, apoyé la frente en el cristal de la ventana. La plaza se había quedado vacía y el cielo del atardecer se teñía de naranja y violeta. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el tablero había cambiado. Ya no jugaba con las reglas de otros. Me aparté del cristal, cerré con llave y me senté en el suelo con la espalda contra la pared, respirando hondo. Mis manos ya no temblaban. Eran mis manos, mi piso, mi plan. Afuera el mar golpeaba con su ritmo eterno, y dentro de mí, algo parecido a la calma se transformaba en fuerza. El rumor llegó a mi puerta como una corriente fría colándose por la rendija. Lourdes, una colega de Cádiz, me llamó en voz baja. Trinidad y Virtudes habían consultado a un abogado para cuestionar mi capacidad. Pronunció esa palabra como quien muerde una piedra. Apoyé el teléfono en la mesa. Miré el reloj: 11:10. No me tembló la mano. Recordé la cena de intervención, las llaves tintineando las caras inmóviles. Abrí la ventana.
Madrid olía a pan temprano y a gasolina. Tomé nota en la libreta: rumor de incapacitación. Fuente Lourdes. Verificar. La tinta corrió 1 milímetro como si también ella hubiese sentido el escalofrío. Preparé café. Mientras el agua hervía, puse en fila los documentos de la venta de Cádiz. El rumor no era un rayo. Era un paso más en un plan que llevaba meses caminando sobre mi alfombra. Respiré hondo. Decidí no avisar a nadie. Sain, al miedo se le pasa la fiebre cuando lo sientas frente a la luz. Por la tarde el edificio escuchó conmigo. A través del tabique llegaba una conversación que conocía mis nombres. Reconocí la risa aspirada de Virtudes y el golpeteo de uñas de Trinidad contra el vaso. «Hay que hacerlo ya antes de que firme algo más», dijo una. «La notaria puede ser un problema si la dejamos», respondió la otra. Me acerqué a la pared como quien reza sin tocarla. «Se presenta muy entera, pero está mayor. Un peritaje y listo», añadió la primera con una ligereza que hacía daño. Saqué el móvil. Grabé desde mi lado del muro por si el destino se ponía de mi parte. No forcé nada. Escuché. «Si pasamos los bienes al fideicomiso familiar, controlaremos mejor los pagos de la boda», cerró Virtudes. Pararon. Una silla rascó el suelo. Detuve la grabación y escribí: audio, fecha, hora, palabras clave. El corazón no corría, contaba. La calma es un músculo, se entrena a base de derrotas anteriores. Esa noche abrí la correspondencia que Virtudes había recogido por ayudarme. Entre facturas apareció un sobre crema con un borrador titulado Fideicomiso Familiar La Rumbe. En la letra pequeña, facultades exclusivas para 2 cotitulares, Trinidad y Virtudes. Un post-it azul rezaba: traer bolígrafo azul. Sonreí sin alegría. Revisé cláusulas como quien lee el pulso de un enfermo. Hallé incongruencias, fechas anterior a la venta de Cádiz. Referencia catastral mal copiada. Una coletilla de copia y pega. Puse el borrador bajo la lámpara. Lo fotografié, lo numeré, lo guardé en un sobre aparte. Abrí el portátil y creé una carpeta con contraseña Pruebas 7. Dentro guardé las fotos y el audio, en bruto y transcrito. Imprimí una hoja, resumen con flechas y notas. No llamé a nadie. No di explicaciones. El lenguaje de las facturas me habló con la claridad que a veces niegan los hijos. A primera hora llamé al despacho de Amparo. Su secretaria me dio cita discreta, sin esperas. Antes de salir, abrí la cajita fuerte escondida detrás de los libros de viajes. Guardé allí el sobre con el borrador, las copias y un pendrive. Escribí una nota para mí. Tu memoria no se discute en pasillos. Se acredita en actas. Me peiné hacia la atrás frente al espejo. Vi a una mujer de 68 años exacta, ni vencida ni furiosa. En el ascensor escuché un audio de Trinidad. Mamá, estamos preocupados. No hagas locuras. Lo archivé en una carpeta nueva a voces. No respondí. Dejé que preocupado se secara como pintura barata. Bajé a la calle. El aire tibio me limpió la frente. Pedí cita con mi médico para una valoración cognitiva completa, no por miedo, por previsión. En la cafetería listé mi plan rumor verificado pared que habla contrato falso custodia, de evidencias notaría y médico. Volví a casa, cerré el dossier y lo metí en la caja fuerte. El clic del metal sonó a campana de inicio, no de retirada. Antes de cerrar, abrí la caja de fotografías para recordarme por qué peleaba. Allí estaba la imagen de la primera comunión de Trinidad con el velo torcido y mis manos sujetándole los hombros para que no saliera corriendo. Recordé también la tarde en que Virtudes llegó a casa con un ramo enorme después de firmar su primer contrato importante. Yo le hice tortilla y brindamos con agua porque no había otra cosa. La memoria no me pedía venganza, me pedía exactitud.
Me senté y escribí una carta que tal vez nunca enviaría. Hijas, la autonomía no es un capricho tardío. Es el derecho de quien os sostuvo cuando pesabais 20 kilos y el de quien ahora paga la calefacción sin pedir vuestra autorización. No soy un obstáculo logístico para vuestra boda. Soy la mujer que os enseñó a no aceptar lo que huele a trampa, aunque venga envuelto en lazo. Si me lleváis ante un juez, iré peinada y con papeles. Si retiráis la mano, os quedará libre para otra cosa que no sea apretar mi garganta. Guardé la carta en un cajón. Sonó el timbre. Era el cartero con un certificado dirigido a mí. Dentro, una oferta no vinculante de una residencia privada con vistas al mar. Al pie alguien había garabateado: «Podemos recogerla en domicilio». Respiré 2 veces. Subrayé la frase con lápiz y le saqué una foto. La indignación ya sin espuma. Se volvió palanca. Llamé a Encarnación para saber cómo estaba. Dudó, balbuceó. Luego dijo que necesitaba hablar sin testigos. Su voz tenía una grieta que reconocí, la del que todavía puede elegir. Quedamos para la semana siguiente en un café cerca de Atocha. Colgué y me puse los zapatos. Quería caminar hasta el parque, dejar que la ciudad me pusiera en mi sitio. Guardé el sobre y cerré las cortinas. Con sus papeles falsos encerrados en mi caja fuerte, comprendí que su trampa acababa de convertirse en mi arma. El salón privado del hotel olía a flores caras y a madera encerada, alfombra espesa, cortinas que apagaban el sol de la tarde, una mesa ovalada ya dispuesta con agua, carpetas y sillas marcadas con tarjetitas. Entré sin prisa, el bastón colgando del antebrazo como un adorno que no necesito frente a ellos. Vi a Trinidad de pie junto a la ventana con ese gesto de abogado que confunde la seguridad con la moral. Virtudes impecable vigilaba los cubiertos como si fueran soldados en revista. Más lejos, Encarnación evitó mis ojos. Milagros me saludó con un leve movimiento de barbilla. Bastó. Elegí mi sitio, no el que me asignaron, y coloqué mi carpeta de piel frente a mí. El murmullo bajó un tono. En los retratos del pasillo, viejos próceres parecían seguir la escena, una familia jugando a tribunal contra su propia madre. Trinidad abrió la reunión como si presidiera un patronato. Habló de preocupación compartida y de etapas de la vida. Virtudes asentía ilustrando con gestos suaves cada frase: «Todos queremos lo mejor para ti, mamá». Cuando dijo fragilidad, se escuchó el roce de una cuchara contra el cristal. Encarnación tembló. Yo tomé notas sin levantar la vista, con la precisión de quien ya no discute titulares, sino comas. Mencionaron la venta de Cádiz como una decisión impulsiva y la necesidad de acompañarme en lo económico por mi bien. La palabra bien rodó por la mesa como una moneda falsa. Nadie osó decir incompetencia en alto, pero la sombra se sentó entre nosotros con modales educados. Pidieron que hablara. Me serví agua. Dejé que el silencio hiciera su trabajo en nuestra familia. El ruido siempre ocultó los hechos. Virtudes tomó la iniciativa proyectando en una tablet un listado de gastos comprometidos para la boda Carpa Flores Catering. «Solo necesitamos tus firmas para regularizarlo todo». Sonrió. Trinidad añadió que un vehículo jurídico podría facilitar mi tranquilidad. Escuché hasta el final como en sala sin regalar interrupciones, que luego otros inflan para acusarme de histeria. Cuando callaron levanté la vista. «¿Hemos terminado?», pregunté. Asintieron con esa seguridad del que ya saborea la victoria. Abrí mi carpeta. Coloqué primero una copia impresa del contrato de arras con sello y fecha y respiraciones contenidas a mi alrededor. Después deslicé la transcripción del audio, 2 voces conocidas pared de por medio, planificando meter los bienes de mamá en un trust antes de que se dé cuenta. No levanté la voz.
Señalé fechas cruces de correos, la autoría de un borrador con mis datos falsificados, un documento preparado para mover mis activos sin mi consentimiento. Trinidad carraspeó. La piel del cuello le cambió de color. Virtudes intentó una sonrisa. Habrá un malentendido. Le indiqué la línea donde se reproducía su frase exacta. Si firmamos por ella ahora, luego regularizamos. Nadie habló. Los retratos del pasillo juraría se inclinaron. No hice discurso. Puse la tablet en modo reproducción y dejé que el audio llenara la sala. «Mamá ya no pelea», decía la voz de Trinidad, está cansada. Otra risa, la de Virtudes, sellaba el pacto. Al terminar el silencio tuvo peso físico. Milagros desde el extremo. Apretó mis papeles con una mano firme ancla en la tormenta. Encarnación rompió a llorar, un llanto ajeno a su maquillaje perfecto. Yo no sabía lo del contrato, murmuró mirando a su madre. Virtudes buscó el agua como si el cristal pudiera salvarla. Trinidad dijo con texto protección, errores de forma. Yo levanté una ceja. En 20 años de litigios, vi muchos errores de forma, todos tenían dueño. Aclaré con calma de pasillo judicial que no estaba aquí para pedir permiso ni para ser evaluada por quienes preparan trampas. Que la venta de Cádiz era legal, que mis cuentas tenían doble verificación y que había depositado copia de estas pruebas ante notaria. Expliqué como quien enseña a un alumno soberbio la diferencia entre velar por alguien y sustituir su voluntad. Nadie me interrumpió. Les devolví su palabra, bien en otra envoltura el mío. Mi bien empieza por mi autonomía, dije, y termina donde empieza vuestra codicia. Vi el golpe en los ojos de Trinidad. No por la dureza, sino porque por fin nombré lo innombrable en nuestra casa. La sala se desordenó sin moverse. Parientes que hacía meses no veía encontraron súbita urgencia en sus móviles. Una tía soltó un «qué horror» que no iba dirigido a mí. Virtudes intentó retomar el guión. Esto es una familia, no un juzgado. La miré sin rencor y tal vez por eso con más filo. Precisamente respondí, en una familia se pide perdón antes de pedir firmas. Encarnación alzó la voz por primera vez. Abuela, lo siento. No la consolé. El consuelo prematuro blanquea las lecciones. Milagros dio un paso mínimo hacia mí suficiente para que supieran que ya no estaba sola. Me puse de pie con la serenidad de quien no necesita rematar. Reuní mis hojas, cerré la carpeta y dejé sobre la mesa una tarjeta de la notaria con un pequeño apunte. ¿Cualquier disputa allí? Trinidad murmuró que esto no va a quedar así. Sonreí sin dientes. No concedí esta vez, quedará como debe. La verdad había cambiado la calidad del aire. Se respiraba distinto. Vi en varias caras un gesto que conozco, el de quien al fin se reconoce en su propio espejo, y no le gusta lo que ve. Nadie me sujetó el abrigo. Tampoco lo habría permitido. Crucé el pasillo escoltada por miradas que ya no eran cuchillos, sino preguntas. La moqueta amortiguó mis pasos, no mi convicción. Antes de empujar la puerta pesada del hotel, me detuve un segundo. No para mirar atrás, eso lo hice demasiadas veces en mi vida, sino para medir la fuerza de mi pulso. Calmado. Propio. A veces recuperar el control no hace ruido, suena a papel que se guarda y a silla que se deja en su lugar. Abrí. La luz de Madrid, más limpia que al llegar, me recibió sin ceremonia. Mientras caminaba hacia la calle, las voces elevadas empezaron a filtrarse por la madera. Trinidad, subiendo el tono. Virtudes, pidiendo calma, un tío exigiendo explicaciones. No era mi música. Afuera el aire frío me golpeó la cara con una promesa que reconocí como mía. Pensé en la casa de Cádiz, en su sal pegadas a las persianas, y en cómo un hogar puede sobrevivir a una venta si permanece la dignidad de quien lo habitó.
Pensé también en el diamante que Encarnación había encontrado destello secreto en una muñeca despreciada. Algunas lecciones necesitan tiempo y silencio para brillar. No esperé a nadie. Bajé los escalones con paso firme y una lista mental clara llamada Amparo para coordinar el siguiente movimiento. Copia de seguridad del audio en otro soporte. Visita a Milagros para afinar su proyecto. La guerra de ellos se quedaba atrás. La mía, que era por mí, continuaba con reglas distintas, sin gritos, sin teatros, sin pedir permiso. Solo hechos como hoy. Solo fronteras como las que por fin había marcado sobre esa mesa. Mientras empujaba las puertas del hotel, sus voces alzadas me siguieron como una tormenta de la que al fin había salido. A los 2 días de la reunión del hotel, me desperté con el móvil vibrando como una avispa atrapada en un vaso. Notificaciones, enlaces, capturas de WhatsApp, de grupos en los que nunca he estado. Y aún así, hablaban de mí. Lo de la casa de Cádiz, la abuela que plantó cara familia conocida del barrio, en lío legal. No eran portadas de periódico, pero sí cabeceras digitales de barrio y foros vecinales, con ese tono de cuchicheo que parece preguntar y condenar a la vez. Abrí la ventana. Madrid olía a pan temprano y a un rumor antiguo, el que dice que toda ciudad es un pueblo demasiado grande. Me preparé un café y lo tomé de pie mirando el patio interior. No me temblaban las manos. Pasé décadas defendiendo a otros con menos pruebas que las que tenía ahora. No ibas a bajar la cabeza precisamente cuando la verdad empezaba así a pronunciarme por mi nombre. Las primeras llamadas fueron de antiguas compañeras del colegio de abogadas. Sole, ¿estás bien? Si necesitas que revisemos algo, aquí estoy. También llegaron otras envueltas en algodón de preocupación falsa. Qué pena con lo tranquilos que parecíais. Agradecí a quienes preguntaban sin morbo y silencié al resto. Al mediodía el kiosquero de la esquina me hizo un gesto. «Ánimo, doña Soledad». Lo dijo sin saber de leyes, pero entendiendo de dignidad. Lo apunté mentalmente, como apunto todo cada mirada cuenta en estas guerras silenciosas. El día se alargó sin visitas. Eso tiene la verdad al principio con boca, luego desnuda. Algunos parientes dejaron mis mensajes en visto. Otros, fieles a la tradición de la omertá familiar, optaron por la desaparición estratégica. El piso nuevo tan claro por las mañanas se volvió una caja de resonancia para mis pasos y mis listas. Ordené la carpeta de pruebas, etiqueté audios, puse fechas a cada transferencia sospechosa. Almorcé en la barra de la cocina tortilla fría y una rodaja de tomate con aceite de Jaén que me envía una amiga. Lavé el plato con calma, casi como ritual, y me sorprendí tarareando un fandango que mi madre cantaba para matar la angustia sin nombrarla. Por la tarde me acerqué andando hasta el Retiro. El aire detenía el calor bajo los plátanos y los patos insistían en su coreografía absurda. Caminé recta, espalda alta, como se camina después de un veredicto favorable, aunque nadie lo haya leído aún. Volví a casa con 2 bolsas fruta para la semana y una libreta nueva. Hace años aprendí que cuando se te van las personas que callan contigo, conviene procurarte un papel que te escuche. Escribí sin adornos. Aislamiento no es derrota. Es enfoque. Lo subrayé 2 veces. No eché de menos a quienes no llamaron. Eché de menos lo que pensé que éramos, pero la nostalgia ya no mandaba. Por fin el círculo se estrechaba no para asfixiarme, sino para dejar pasar la luz. El mensaje de Encarnación llegó a las 8:02. Podemos vernos sin mamá y tía. No pedía permiso. Parecía pedir salvación. Dudé. Aún me dolía el eco de su risa en la cena donde me dieron por sentenciada. 5 minutos por teléfono, propuse. Contestó de inmediato. Su voz sonó más baja, como si hablara desde dentro de un armario.
Abuela, encontré algo más. No es solo el diamante. Tengo los correos en los que pactan con proveedores a tu nombre. Y un audio donde tía Virtudes explica cómo agilizar la firma para meter tu casa en un fondo familiar. No dije te lo dije, dije respira. La escuché llorar sin ruido el llanto de quien descubre que el vestido blanco que ansiaba estaba cosido con hilos de deuda. Me presionaron, me decían que era por el bien de todos que tú ya estabas mayor. Lo creí. Fui cobarde, confesó. Cobarde es quien conoce la verdad y la usa para destruir. Respondí, tú la has traído para que se vea. Hubo silencio, y en ese silencio reconocí a la niña que una vez me pidió que le enseñara a anudar los cordones torpe, impaciente y adorablemente terca. Quiero declarar. Quiero decir exactamente cómo lo hicieron, dijo por fin. Acordamos vernos al día siguiente en un café discreto de Chamberí. Colgué y me quedé con el móvil en la mano, notando el pulso, desalojar el orgullo y dejar sitio a una esperanza vigilante. No era absolución, era un punto de apoyo. Llamé a Tate Amparo, la notaria, a primera hora de la mañana siguiente. Su secretaria me reconoció la voz y me dio cita sin protocolo. Traiga todo lo que tenga, doña Soledad. Me presenté con la carpeta ordenada, mi libreta y el mensaje de Encarnación impreso. Amparo me recibió con su sobriedad de siempre, ese modo de hablar que convierte el mar en una mesa nivelada. He visto cosas feas, dijo hojeando los papeles, pero pocas tan familiares. Sonreí sin alegría. No hay monstruo más difícil que el que te conoce los horarios. Llegó Encarnación con gafas de sol y la espalda doblada en una disculpa. No la abracé. No por dureza, sino porque las reconciliaciones verdaderas empiezan sin teatro. Amparo le ofreció agua, le explicó con paciencia qué significa una declaración jurada, cómo se preserva la cadena de custodia de un audio, por qué cada fecha importa. Encarnación habló sin adornos, quién propuso qué, cuándo, cómo se repartieron tareas para mover mis bienes como si yo fuera un mueble incómodo, qué palabras exactas usaron para convencerla. Es por el bien de la familia a tu abuela. Le cuesta decidir. Ya firmará sin darse cuenta. El bolígrafo de Amparo iba detrás de cada detalle. Yo no interrumpí salvo para pedir que constara que mi salud mental había sido certificada semanas antes, precisamente porque intuí el golpe. Terminamos con una carpeta nueva, testimonio de Encarnación, copia de correos, transcripción de audios y una estrategia para registrar todo en una notaría y, si era necesario, ante el juzgado. No buscamos venganza, buscamos protección. Amparo asintió. Al salir el sol de Madrid caía oblicuo sobre la acera. Encarnación me miró esperando un veredicto que no me corresponde. Gracias por venir, dije y añadí algo que me había guardado meses. La familia se honra cuando se corrige a tiempo, no cuando se obedece a ciegas. De regreso a casa el ascensor tardó mucho más de lo normal, como si la jornada exigiera una última prueba de paciencia. Me apoyé en el espejo del fondo y vi a una mujer que por primera vez en años no debía explicarse. Puse la carpeta en mi caja fuerte, cerré con 2 vueltas y respiré. En la mesa del salón la libreta me esperaba abierta por la última frase subrayada. Añadí otra línea firme. La verdad camina mejor acompañada. Sonó el timbre del correo, un sobre fino oficial, todavía sellado, anunciaba la llegada inminente de un procedimiento. No me encogí. Fui a la cocina, puse agua a hervir y dejé que el ritual convirtiera la alerta en hábito. Me permití una sonrisa breve. Había días en que la victoria se parece a una silla bien puesta junto a la ventana y a una taza de té. Encendí la radio para escuchar noticias que ya no me dolían. La ciudad seguía con su ruido y yo por fin con mi rumbo.
La carpeta dormía a salvo. Encarnación había hablado. Amparo estaba lista. Faltaba camino, pero ya no iba sola. Con la declaración de Encarnación en mis manos supe que la marea había cambiado para siempre. Esta vez la verdad tenía testigos. Dejé la cédula de citación sobre la mesa de la cocina y la miré como se mira una nube. Puede descargar tormenta o pasar de largo, pero no decide mi día. Abrí la agenda y repartí el peso de la semana. Repaso de documentación con Amparo. Una visita a Milagros para ver cómo iban los últimos retoques del estudio y la confirmación del Centro Cívico de Arganzuela, que me había escrito para hablar de autonomía jurídica en la vejez. La rutina a estas alturas es una armadura paseo temprano por El Retiro. Los jardineros levantando hojas, los corredores saludando sin invadir, regreso con pan caliente, clasificación de archivos por fechas y conceptos. Recuperar el calendario propio es una forma de volver al cuerpo. Puse la citación en una funda transparente no para esconderla, sino para que supiera que ocupa su lugar y no más. En lavapiés el bajo que Milagros convirtió en estudio olía a pintura reciente y a café de termo, una guirnalda sencilla, una lámpara de pie y fondos de tela que había cosido su abuela. Llegaron los primeros clientes con timidez, una pareja mayor que quería un retrato por sus bodas de oro, una madre con su hija adolescente, un vecino que pidió fotos para su currículo. El barrio es rápido para etiquetar, pero más rápido para abrazar lo útil. Hubo incluso una mención breve en una web local, nuevo estudio con precios justos y mirada humana. Aplaudí sin ruido. La alegría pesa menos cuando no se exhibe. Milagros me pidió que dijera unas palabras y brindé con agua. Hablé de empezar de nuevo a cualquier edad, de sostenerse sin pedir permiso para existir. No mencioné mi guerra. No hacía falta. Dejé discretamente el recibo del segundo mes de alquiler pagado, como puente, no como deuda. Ella lo entendió con un asentimiento que me recordó a mi propia juventud, cuando una mano tendida te permite no hundirte, ni creerte salvada, solo seguir. La invitación del Centro Cívico llegó confirmada con hora y sala. Preparé mi intervención como cuando preparaba un juicio con claridad y sin adornos. No iba a contar mi caso. Iba a explicar herramientas. Consentimiento, poderes preventivos, testamentos bien hechos, señales de manipulación financiera dentro de la familia y algo que me había costado años aprender. El silencio también comunica y a veces protege mejor que un grito. La sala se llenó de cabellos blancos y de ojos que conocían demasiado. Empecé con una pregunta. ¿Cuántos han firmado algo por confianza y acabaron perdiendo voz? Se levantaron manos con pudor. Expliqué cómo exigir copias, cómo registrar conversaciones cuando hay riesgo. ¿Qué significa no ceder el PIN del banco ni por cariño y por qué un por tu bien? No es argumento jurídico. En el turno de preguntas, una mujer contó que su hijo la llevó a firmar unas cositas y casi la deja sin piso. Un hombre viudo dijo que su cuñado administra su dinero para ayudar y ya no sabe cuánto queda. Sentí que mi historia servía si no se notaba como los cimientos. Al final, una asociación de mayores me propuso integrar un pequeño consejo asesor. Acepté sin dramatismo como se aceptan los zapatos que por fin no rozan. Volví a casa con folletos, tarjetas y una serenidad que no pedía permiso. Llamé a Encarnación por videollamada. Su rostro ocupó la pantalla con una mezcla de miedo y propósito. Confirmó que mantendría su declaración cuando hiciera falta y que había recuperado de un chat antiguo mensajes donde se hablaba de agilizar firmas a mis espaldas. No la felicité. La situé a mi lado. Esto es por todos, también por ti.
Después revisé con Amparo el borrador de un escrito breve, claro, que presentaría si el procedimiento avanzaba. No era un alegato, era un dique datos fechas, documentos testigos. Al caer la tarde salí al balcón. Madrid se encendía en ventanas y semáforos, y el murmullo de la ciudad parecía un animal manso. Comprendí que el reconocimiento no había venido de disculpas, sino de vivir a la vista sin ocultarme detrás del dolor. Archivando las notas de la charla junto a la citación, me sentí preparada no para pelear, sino para que la verdad quedara documentada. Llegué al juzgado antes de la hora con el maletín apoyado contra el costado y el aire frío de la mañana despejándome la vista. El mármol del vestíbulo reflejaba un sol tímido. Olía a papel barniz y café recalentado. Amparo me esperaba junto al panel de señalamientos. No dijo ánimo. No hizo falta. Abrió su carpeta, me miró a los ojos y asintió. Yo repasé en silencio la cronología que había escrito la noche anterior. Mensajes, contratos, intentos de acceso a mi banca. La firma de la venta. El sobre del médico con mi informe de capacidad iba arriba del todo. Respiré hondo por la nariz como me enseñaron años atrás en rehabilitación. No iba su pupí a suplicar. Iba a constatar punto por punto quién era yo y qué había ocurrido. En el pasillo los bancos estaban llenos de vidas ajenas, un albañil con mono de obra, una pareja que no se miraba, una mujer joven con un bebé dormido. Me senté derecha, manos sobre las rodillas, y dejé que el murmullo me arrullara la tensión. Recordé a mis clientes de otros tiempos. Recordé que la verdad no necesita tono alto, solo orden. Cuando nos llamaron sentí el peso del bolso como un ancla propia. Entré sin prisas. Miré al juez con respeto y saludé. Al fondo, Trinidad y Virtudes evitaban mi mirada. Su abogado hojeaba papeles como si el espectáculo dependiera de su gesto. Expusieron primero. Pintaron a una madre cansada, confundida por su edad influenciable. Encajé las palabras como quien escucha la previsión del tiempo, sin ofensa, con distancia. El abogado intentó instalar la duda. Habló de impulsividad cuando vendí la casa de Cádiz. Amparo pidió la palabra y validó los pasos notariales, las advertencias previas, los plazos. Yo, cuando me tocó, no discutí calificativos. Abrí la carpeta y empecé por las fechas, día y hora de cada llamada, copia de correos, presupuestos cerrados a mi nombre, sin mi autorización. Luego mostré los audios, su propia estrategia de declararme incapaz, descrita con frases que preferiría no haber escuchado jamás. El juez pidió repetir un fragmento. Asentí y dejé que la grabación cayera como una piedra en el agua. El informe médico fue breve y exacto. Plena capacidad cognitiva, juicio conservado, leyó el juez. Amparo añadió la trazabilidad de la venta, contrato de arras pagos. Registro todo limpio. No hubo éxtasis. Hubo método. Observé cómo el guión ajeno se quedaba sin aire como un soufflé al que se le abre la puerta demasiado pronto. Respiré otra vez, esta vez más lento, y mantuve la espalda erguida. Entonces Encarnación pidió hablar. No me giré. Escuché su voz más baja que de costumbre. Explicó la presión, el miedo al qué dirán, las expectativas que la habían empujado a sostener lo insostenible. Contó la escena del cumpleaños, ese regalo, envuelto en humillación. «Me equivoqué», dijo, y no quiero seguir haciéndolo. Caminó hasta la mesa del juez y sacó de su bolso una cadenita. Colgaba de ella el diamante que una vez escondimos en una muñeca. Era para ella, y lo devuelvo así simple, añadió. El silencio fue distinto, no vacío, sino claro. Sentí que mis manos no temblaban. Tomé nota mental de ese gesto y de su riesgo. El abogado contrario intentó reconducir. Tropiezos, perífrasis.
un alegato sobre la familia como escudo. El juez no compró la metáfora. Señaló las inconsistencias del escrito, la falta de base para cualquier incapacitación, y advirtió sobre las responsabilidades de litigar sin sustento. Dijo: se desestima con la neutralidad con que se anuncian los trenes. Firmó. La madera del mazo no retumbó. Bastó la palabra. Afuera en el pasillo el mismo olor a barniz me recibió como si el edificio hubiese respirado conmigo. Encarnación se acercó. No hubo abrazos. Gracias por no gritar cuando podías, dijo. Gracias por hablar cuando tocaba, respondí. Amparo Práctica señaló la copia sellada y nos recordó los próximos pasos. Costas, posibles acciones por falsedad, cautelas para proteger mis cuentas. Asentí. Trinidad y Virtudes pasaron a mi lado mirando el móvil con una intensidad sobreactuada. No había victoria que celebrar. Había una puerta que se cerraba y otra más discreta que se abría hacia adentro. Bajé las escaleras con paso regular, sintiendo el sol de la tarde en la cara. Madrid sonaba a frenos a motores, a vendedores de lotería en la esquina. Me detuve un instante antes de salir a la calle. La ciudad siguió su vida sin mi drama como debe ser. Guardé la cadena con el diamante en el bolsillo del abrigo, no como trofeo, sino como recordatorio de que las cosas retornan a quien las sostiene con firmeza y sin odio. Pensé en la casa ya vendida en el estudio de Milagros, abriendo persianas en mi calendario propio. Caminé hasta la plaza y tomé un café solo en la barra. La taza calentó mis dedos y me dio tiempo para ordenar la tarde, enviar copia digital del auto, Amparo llamar a mi médico para que archive el uso de su informe. Redacté en mi cuaderno 2 listas, una de acciones, otra de límites. En la primera puse cerrar accesos bancarios, actualizar testamento, designar apoderada. En la segunda, solo 3 líneas: no soportar insultos, no entrar en provocaciones, no explicar más de lo necesario. Luego caminé hasta la parada del autobús y dejé que la ciudad me llevara como tantas veces había llevado yo a otros. Con paso sereno. Cuando las puertas del juzgado se cerraron a mi espalda, quedó una sola frase dándome vueltas. La justicia es pública, pero el perdón es privado. Y aún no sé cuál de los dos quiero. Al anochecer, Madrid respiraba hondo conmigo. Crucé el Retiro mientras el cielo se doraba y las bandadas de cotorras saltaban de copa en copa, como si también quisieran contarse el día. El aire traía un olor a césped recién regado y a pan de una panadería cercana. Caminé despacio, sin prisa, dejando que los pasos encontraran su compás después de meses de horarios impuestos por otros. Cuando llegué a casa, sobre la mesa me esperaba un sobre sin membrete. Reconocí la letra. Lo abrí con calma. Trinidad escribía sin adornos, reconocía el daño, el empuje que había ejercido para doblegarme la parte de sí mismo que había preferido no mirar. Decía que no apelaría a la resolución judicial y que no volvería a pedirme dinero. Añadía una línea breve: se había apuntado como voluntario en una asociación de asesoría jurídica gratuita. Leí la carta 2 veces. La coloqué junto a la sentencia y al informe médico como si cada papel fuese un ladrillo de una casa nueva. Noté aflojarse algo dentro del pecho, no como quien olvida, sino como quien deposita un peso en su estante correcto. Elegí responder con un café, no con un discurso. Quedamos en Malasaña, en un local pequeño donde siempre huele a canela. Llegó antes que yo. No intentó besarme ni cogió mi bolso para hacer de hijo ejemplar. Simplemente se levantó y me dejó sentarme primero, como cuando era niño y esperaba mi gesto. Lo escuché. No buscó excusas ni repartió culpas. Yo, que tantas veces quise una explicación que me salvara, descubrí que ya no necesitaba salvación. Le hablé claro: mi vida no se negocia, mis cuentas no se tocan, mis decisiones no se discuten. Le ofrecí 2 caminos sencillos: honestidad o distancia.
Dije también que si Encarnación llamaba contestaría, pero que ninguna puerta se reabriría por nostalgia o miedo. Él asintió con la seriedad de quien mira por fin su edad a los ojos. Pagó su café, yo el mío. No hubo abrazo para las cámaras inexistentes. Hubo un asentimiento adulto, una paz prudente. Al día siguiente convertí el impulso en forma. En el centro cívico donde había hablado semanas atrás con Amparo y Milagros, a mi lado, anuncié el Fondo Larrumbe. Por la dignidad mayor talleres sobre consentimiento y propiedad. Guardias telefónicas un día a la semana con voluntarios, plantillas de documentos básicos para quien no pueda pagar. No hubo fanfarrias. Hubo sillas plegables llenas y una mesa con agua del grifo. Me colgué el diamante no escondido en un muñeco no exhibido como trofeo, sino como un punto de luz contenido. Milagros fotografiaba sin interrumpir, captando manos, cuadernos, miradas que asentían. Una viuda se acercó temblándole el labio. «Gracias, señora. Pensé que era yo la que estaba loca». Le apreté las manos y le respondí que la cordura a veces es simplemente un límite, dicho en voz alta. Miré a Amparo, que sonrió como quien ha visto firmar demasiadas renuncias por miedo. Esta vez firmábamos presencia. Esa noche el balcón me recibió con el rumor de la ciudad en verano adelantado. Encarnación subió con un ramo de flores claras sin tarjeta. No pidió perdón. Dijo gracias por no cerrar la puerta. Nos sentamos sin ceremonias. Le hablé del fondo de la primera lista de llamadas de la señora que vendría con su nieta a preguntar cómo proteger la cuenta donde guarda las pequeñas pensiones de ambas. Ella miró el colgante y luego mis manos. Fui a por la muñeca de lana. Ya no guardaba nada dentro salvo puntadas firmes. Se la presté, no como reliquia, sino como promesa. El valor está en mirar 2 veces. Encarnación la sostuvo contra el pecho como si oyera latir algo. Nos despedimos en el pasillo. No hubo pactos escritos, solo límites pronunciados con delicadeza. Me quedé sola con la ciudad extendida como un mantel de luces. Comprendí que el reconocimiento no había llegado con aplausos, sino con la manera de ordenar mis días, el paseo, la carpeta, la cita, a su hora, la palabra justa. Toqué el diamante, no quise imaginar qué fiesta habría querido él iluminar. Me bastó con la luz pequeña que me devolvía y a mí. Pensé en Trinidad cumpliendo su turno de voluntario, en la viuda que vendría con su nieta en Amparo, afinando formularios en Milagros, revelando las fotos de gente anónima que empieza otra vez. Me preparé una infusión. El vapor empañó la ventana y escribí con el dedo una frase que no necesitaba testigos. Sonreí al verla desaparecer. No recuperé la casa. Me recuperé a mí misma. Esa fue la operación más costosa y más rentable de mi vida. Guarda menos fotos que un banquete, pero dura más que cualquier ramo. Mañana volveré al retiro y al despacho del centro cívico. Habrá preguntas torpes y respuestas incompletas. Habrá silencios que no serán sumisión, sino espacio para elegir. Si llaman a mi puerta con prisas, abriré con lentitud. Si me invitan a un brindis sin respeto, mi copa estará ocupada en otra mesa. Lo escribo aquí para no olvidarlo cuando arrecie el ruido. La familia también son límites, y ponerlos es otra forma de cuidar. Mi nieta crece. Quizá un día me pregunte por qué llevé esta piedra al cuello. Le diré que un regalo solo pesa cuando te ata, que el brillo sirve si no ciega, que la casa se vendió sí, pero que lo que importa no se hipoteca. Me acostaré sin miedo a que entren papeles por debajo de la puerta. La ciudad dormirá a su manera, y yo a la mía con el corazón puesto en el sitio que tardé años en nombrar. No recuperé la casa. Me recuperé a mí misma, y eso a mi edad es la mejor herencia que puedo dar. Soy Soledad y antes de despedirme quiero hablarte como abuela.
En España el honor familiar no se defiende a gritos, sino con límites claros y manos abiertas. Las tradiciones y las fiestas familiares valen cuando no aplastan la dignidad. Decir no a tiempo también es amor. ¿Dónde pones tú tus límites? ¿Qué costumbre te sostiene y cuál deberías reinventar? ¿Has vivido manipulaciones parecidas? Cuéntame en comentarios. Si esta historia te tocó, deja un 1 o di desde qué ciudad nos escuchas. Si no te gustó, dime por qué. Y no te vayas sin cuidar de ti. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir compartiendo memoria y fuerza. Gracias por estar aquí.